Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, y un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del día de hoy de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Pues yo aquí listo como siempre cada martes con este segmento Caminando con Jesús. Y el tema que voy a dar esta tarde lo he titulado El llamado de Dios. Seguramente muchos de nosotros hemos pensado o tratado este tema del llamado que Dios nos hace, el que hace a nuestra vida. Y creo que va a ser interesante que hoy lo revisemos un poco a la luz de la Escritura. Así es que pues ya estoy listo para iniciar. Ok, listo, iniciemos entonces. Bueno, pues todos los que han puesto su fe en Cristo, todos los que son creyentes en Él, tienen un llamado de parte de Dios. En los planes de Dios siempre hay un llamado para toda la gente que le sigue, que cree en Él, un llamado general que tenemos todos y es para ser salvos, para vivir vidas santas, para vivir una vida de servicio y ese es un llamado general que nos aplica a todos los creyentes en Cristo. Pero también hay llamados específicos que Dios marca en nuestra vida y tienen que ver mucho con los dones o talentos que Dios ha puesto en nosotros y la forma como los desarrollemos o los apliquemos. Así es que es muy importante entender cuál es ese llamado, el llamado de Dios. Por eso cuando un creyente no ha comprendido el llamado de Dios a su vida, pues hay un problema, por decirlo así, en ese sentido. ¿Cuál es el llamado que tengo yo en este mundo para servir a Dios, para vivir caminando con Cristo? Y ese llamado, pues desde luego tiene que estar motivado por el propósito de Dios para mi vida o para la vida personal de cada persona. Y desde luego que la motivación tiene que ser solo esa y no cualquier otra motivación como eh, reconocimiento o algún otro tipo de interés, porque en realidad eso no funciona en el llamado que Dios hace en nuestra vida. Así es que cuando una gente anda caminando como creyente en la iglesia, en la obra de Dios, y no tienen claro cuál es su llamado y sus motivaciones no responden al propósito de Dios para su vida, pues es algo que está fuera de lugar. Sin embargo, pues es algo que común, que sí podemos ver que se da en la iglesia, se da entre nosotros. Y bueno, pues servir en la obra de Dios es un privilegio. Ser llamado por Dios para hacer su obra en este mundo es un privilegio. Y si no tenemos ese llamado en claro, pues no tenemos como que el propósito para el que Dios nos creó y nos trajo a este mundo. Tengo aquí una cita en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8:1. Pablo les dice, en resumen, en este versículo, les dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así es que nosotros podemos caminar en la obra de Dios sabiendo escritura, teniendo conocimiento de doctrina, pero cuando hay amor en nosotros es porque hemos entendido en realidad cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros. Por eso es tan importante este tema para los creyentes y para toda persona que ha sido llamada por Jesús. Hay una frase que me gusta mucho de Mark Twain y dice, los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué naciste. Y yo tomo ese dicho del día que descubres por qué naciste, es cuando tú encuentras tu llamado, tu misión, tu caminar con Dios, y es algo que te hace muy completo y te ubica exactamente en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Porque si no lo tienes en claro, pues todo lo demás atenta contra que tú tomes otro rumbo. Pero si tú tienes en claro cuál es el llamado que Dios ha hecho a tu vida, pues te ubica perfectamente. Así es que es muy importante, como dice este pensamiento, el día más importante es cuando naces, pero también cuando descubres por qué naciste y para qué estás aquí. Así es que cuando Dios hace un llamado a una persona,
para que camine con Él, para que sea útil para la obra, pues Dios es muy claro en la confirmación que hace a nuestra vida en lo personal sobre lo que Él quiere hacer en nosotros. El llamado de Dios es claro y nos deja ver cuáles sus intereses y su propósito para lo que debemos hacer. Dios siempre habla claro. Pablo así lo enseña en la primera carta a Timoteo, capítulo 4:1. Pablo dice, el Espíritu dice claramente, y ya empieza Pablo a hablar acerca de los últimos tiempos. Sin embargo, hago referencia a este versículo porque nos deja ver que cuando Dios habla, a través de su Espíritu, lo hace muy claramente. Por eso, aunque a veces en la vida vamos caminando y no tenemos tan claro el propósito, sí debemos estar confiados en que el Espíritu de Dios pues nos dará esa convicción y confirmación para que nos ha llamado Dios. Y no voy a hablar hoy tanto de cómo descubrir tu llamado o tus dones, sino voy a hablar de lo importante que es estar ubicado en este mundo, en el llamado que Dios ha hecho a tu vida, que Dios ha hecho a nuestra vida, porque de eso depende caminar bien con Él y depende la eternidad que nos espera a su lado. Así es que Dios es claro cuando habla, Dios no es un Dios de confusión. Pablo también lo enseña a los corintios y les dice, Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pablo les está enseñando a los corintios que caminar con Dios pues siempre las cosas son claras, siempre las cosas son directas, las cosas son sencillas, y ese puede ser un indicador cuando nosotros no estamos caminando en el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Cuando las cosas no son claras, cuando las cosas se complican innecesariamente, cuando las cosas son difíciles, que bueno, en esta vida vamos a enfrentar problemas, obstáculos, pero me refiero a que caminar con Dios, aunque tiene pues esa cruz que debemos de cargar, sí el llamado se hace fácil cuando nosotros sabemos para qué hemos nacido y para qué nos ha traído a este mundo. Por ejemplo, si lo leemos en la Escritura, vemos que Abraham no tuvo duda en el llamado de Dios. Tenía falta de información para entender todo el panorama completo, para tener toda la información completa que le dijera toda la repercusión de ese llamado, pero simplemente Abraham tuvo la confirmación en su corazón de que era Dios quien le llamaba, y aunque no tenía total certeza de todos los detalles, pues él obedeció a Dios. Y da testimonio de ello la carta a los Hebreos, Hebreos 11:8, donde dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y nos deja ver dos cosas. Una, que tuvo claridad en lo que Dios demandó de su vida, y dos, que obedeció. Porque eso es lo bueno de tener claridad y confirmación de Dios cuando quiere algo para tu vida, porque no cuesta trabajo obedecer. Cuando Dios llamó a Moisés, si ponemos otro ejemplo de la escritura, pues vemos que Moisés, pues él sí tuvo demasiadas evidencias de que era Dios quien lo estaba llamando, cuando se presentó ante Faraón, cuando Dios hizo señales y prodigios delante de Faraón, cuando mandó las plagas, cuando los cuidó en el desierto. Entonces, en el caso de Moisés, pues no tuvo nunca duda de su llamado, y además, pues tuvo bastantes evidencias de Dios para él. Y el llamado lo podemos ver en los diferentes discípulos de Jesús. Cuando Él les llamó, ellos dejaron sus actividades cotidianas normales y lo siguieron. ¿Por qué? Pues porque no tenían duda de cuál era su llamado, aunque en algunos momentos sí, pues preguntaban, pero principalmente tuvieron esa confirmación y certeza en su corazón de cuál era el llamado de Dios. De todo esto que estoy mencionando, que está escrito en la Biblia, creo que tú y yo podemos aprender cómo entender cuál es el llamado de Dios a nuestra vida. Y si tú ya lo has entendido, pues seguramente vas a confirmarlo a través de lo que estoy mencionando en esta plática. Y
Para todo ello, ya habiendo dado esta introducción acerca del llamado, pues ahora me voy a enfocar específicamente en el llamado que Dios hace a Juan el Bautista. Y voy a hablar más específicamente de Juan el Bautista, cómo fue su llamado, cómo respondió Juan a ese llamado de Dios. Y en la Biblia hay bastante información acerca de Juan el Bautista, no solo en el Antiguo Testamento, que fue profetizado, que él vendría a preparar el camino de Jesús, sino en los Evangelios. Hay bastante evidencia. Jesús mismo habla de Juan el Bautista y estaba profetizado Juan como el profeta que había de venir a preparar el camino. Era el que anunciaba la venida de Dios como hombre a este mundo. Y Juan fue pues el último profeta del Antiguo Testamento y es como la transición en el ministerio profético del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué dijo Jesús acerca de Juan, del llamado que Juan tenía? Mateo 11:13 dice Jesús acerca de Juan el Bautista, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y Jesús, cuando se refiere con más detalle a Juan el Bautista, en Lucas 7:28 dice, les aseguro a los que le estaban escuchando a Jesús, les dice, les aseguro que en este mundo no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios, pues es superior a Juan. Y vemos a Juan el Bautista con un llamado de privilegio, que era preparar el corazón de las personas para la venida del Mesías como siervo sufriente en esta primera ocasión. Y vemos a Jesús haciendo referencia de Juan, diciendo quién era él, qué importancia tenía como profeta en el reino de los cielos. Y también Jesús hace como una recapitulación histórica acerca de los profetas en Mateo 11:12 y se refiere y toma como referencia a Juan el Bautista. Dice, desde que Juan el Bautista, estoy leyendo Mateo 11, de los versículos 12 al 14, en la versión de traducción del lenguaje actual. Y dice así estos versículos. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Otras versiones dicen, el reino de los cielos sufre violencia. Pero es Jesús que está hablando de Juan el Bautista. Desde que él comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, dice esta versión. Entonces vemos que el llamado que Dios hace a Juan el Bautista es como un parteaguas entre el Antiguo y Nuevo Testamento y vemos que es como esa transición para que ahora el plan de Dios de reconciliación con el hombre se cumpla en Jesús, pero había una transición en donde se tenía que preparar el corazón de las personas. Y Juan es llamado a ellos. Juan es llamado a ello. Y sigo leyendo Mateo 11 en el versículo 13, donde Jesús sigue hablando y dice, Dios ya había anunciado en las Escrituras todo lo que iba a pasar hasta el momento que viniera Juan el Bautista. Y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Entonces vemos el llamado de un hombre que es hijo de un sacerdote judío, de Zacarías, que por derecho de familia y de sacerdocio le tocaba ser un sacerdote en el templo de Jerusalén, pero vemos que como Juan estaba tan entendido en el llamado de Dios de irse al desierto y desde ahí predicar la venida del Mesías, pues no tuvo problema en dejar, digamos, ese estatus de sacerdocio en el templo e irse al desierto porque comprendió el llamado de Dios, que es el tema de esta tarde. Y Jesús dice de él que el espíritu del profeta Elías estaba sobre Juan el Bautista, cumpliendo así una profecía
que estaba desde el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, que ahorita lo voy a leer. Así es que Juan, pues nace un ángel, el ángel Gabriel, le revela a su papá, que era sacerdote, de que a pesar de su edad avanzada y la de su esposa Isabel, pues ellos iban a tener un hijo y que ese hijo pues tenía un llamado de parte de Dios. De hecho, el nombre de Juan, el significado del nombre de Juan el Bautista es Dios da gracia. Y pues no hay duda de que es muy simbólico con el tiempo de gracia que empezó con la venida de Jesucristo que anunció Juan, ¿verdad? Entonces, su padre recibió esa visión a través del ángel Gabriel y lo que le dijo en visiones ese ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan, aún desde antes que fuera concebido, le profetizó cuál era el llamado de Juan. Le dijo, este niño, estoy leyendo Lucas 1, del 16 en adelante, y el ángel está diciendo, este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Y llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Entonces vemos también en ese llamado de Juan el Bautista cómo se cumple la escritura que había dicho que iba a regresar el profeta Elías para reconciliar el corazón de los papás con los hijos. Y esto mismo lo está diciendo Jesús, lo está diciendo en revelación del ángel Gabriel a Zacarías, y sigue dando esa revelación Gabriel y dice su mensaje, refiriéndose a Juan el Bautista, hará que los padres se reconcilien con sus hijos, citando lo que estaba profetizado por Malaquías en el capítulo 4, donde dice Dios, he aquí, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible, porque él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, todo esto fue anunciado a los padres de Juan, fue dado en visión por el ángel Gabriel, fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento y pues el ángel sigue dándole a su padre todo lo que el niño tendría que venir a hacer aquí y le dijo, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Entonces, cuando leemos en la Escritura lo poderoso que es el llamado de Dios a la vida de Juan el Bautista, que fue anunciado por profetas, que fue revelado a su padre por el ángel Gabriel, que nació de forma milagrosa, ya sus papás eran grandes y no habían podido tener familia, pues uno diría, pues con cuánta claridad contaba Juan el Bautista para saber a qué había venido este mundo, y a veces uno le gustaría tener todos esos puntos claros en su vida para entender el llamado de Dios. Pero bueno, estamos viendo el caso de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y pues ya cuando Juan nació, cuando fue adulto, cuando empezó su ministerio, pues si leemos el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 1, pues podemos ver que fueron a interrogar a Juan cuando estaba bautizando en el desierto, Juan 1 del 19 en adelante. Menciono las citas en mis transmisiones por si después alguno de ustedes quiere con más calma ir a la escritura, pues puede confirmar lo que yo leo durante los mensajes que doy en este segmento. Entonces estoy leyendo Juan 1 del versículo 19 en adelante, el Evangelio de Juan, donde habla de que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran a Juan allá en el desierto, ¿tú quién eres? Y dice aquí, confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, pues, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Y él respondió, no, no soy. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Dinos para dar respuesta a los que nos enviaron. Y él dijo, respondiendo con las palabras exactas para lo que fue llamado, dijo, yo soy la voz
de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como fue profetizado por el profeta Isaías. Y le preguntaron, ¿y por qué bautizas tú si no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta? Y Juan respondió, bueno, yo bautizo con agua, pero en medio de nosotros está uno a quien ustedes no conocen, que les bautizará en el Espíritu Santo. Juan puede responder con toda claridad a esos cuestionamientos acerca de su ministerio o de su llamado, porque entendió de parte de Dios para qué había venido. Y de veras, créanme, que ustedes, que yo, pudiésemos responder en la iglesia, en el ministerio donde funcionamos con tanta claridad por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en la obra de Dios, pues sería excelente en realidad. Habría menos confusión, menos sufrimiento y menos problemas al tener cada uno claro el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Y bueno, pues esto Juan respondía cuando era cuestionado ya de adulto en su ministerio, pero por el Espíritu Santo, pues sabemos que desde muy niño, cuando estaba todavía en el vientre de Juan el Bautista, está narrado en Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 39, pues nos narra que María fue a visitar a Isabel, que era su parienta, y dice aquí que cuando Isabel oyó el saludo, pues su niño que tenía en el vientre, o sea, Juan el Bautista, saltó de alegría porque sabía que estaba ahí María y en su vientre estaba Jesús. O sea que Juan siempre tuvo muy en claro, aún desde antes de nacer, cuál era su llamado. Y la verdad que esto me apasiona, el conocer, el ver gente en la Biblia, el conocer personas que tienen tan en claro el llamado de Dios, porque no hay problema en lo que suceda, ellos saben para qué han sido llamados y funcionan en situaciones adversas o en situaciones propicias, porque no depende de eso su llamado, sino depende de que saben quiénes son en Dios. Y bueno, pues si nosotros seguimos leyendo los diferentes evangelios, vemos que Juan no tuvo problema en identificar a Jesucristo. Cuando lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ya el Espíritu Santo le había dado testimonio quién era el Hijo de Dios. Como mencioné antes, desde que estaba en el vientre saltó porque sabía quién era Jesús. Pero él mismo aquí en este Lucas 1, versículo 33, dice Juan dando testimonio, dice, yo no le conocía, ya de adulto habla, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, refiriéndose Juan a Dios y a su llamado, dice, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. En el ejemplo de Juan, aunque hay muchos otros en la Biblia, podemos ver que cuando el llamado de Dios es claro a nuestra vida, no hay problema en discernir espiritualmente, en contestar correctamente, porque estamos haciendo lo que hacemos hoy en la obra de Dios. Y el punto es, y a donde quiero llegar para ir concluyendo con el tema de hoy, es que Juan el Bautista, con todo lo que yo he mencionado de la claridad de su llamado, de aún desde antes de nacer estaba lleno del Espíritu Santo y todo lo que ya he mencionado que tenía como claro en su llamado, pues como hombre, la humanidad pesa sobre él y en algún momento de su vida, cuando fue apresado por Herodes y fue hecho preso en un calabozo, pues vemos que Juan el Bautista dudó de su llamado. Y quiero resaltar esto porque es muy importante que nosotros podamos entender que aún con todo lo que he leído en la Biblia y lo que estoy mencionando acerca de Juan el Bautista, de el poder del Espíritu sobre él, la claridad de su llamado, llegó un momento difícil a su vida, un momento de crisis, un momento donde fue hecho preso, donde estaba a punto de ser decapitado por un capricho
eh, la esposa de Herodes y de su hija. Y entonces, estando preso, lo podemos leer en el capítulo 7 de Lucas, Juan envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿de veras eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En momentos de debilidad, en momentos de crisis, Juan empieza a dudar de su llamado y empieza a dudar de Jesús. Y estos dos discípulos de Juan van a ver a Jesús y le preguntaron lo que les pidió Juan el Bautista, que si era él o era otro el que había de venir. Y en esa misma hora narra este pasaje de la Biblia. Jesús sanó a muchos de enfermedades, plagas, de espíritus malos, les dio vista a los ciegos y Jesús le respondió a los dos enviados de Juan, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Cómo respondió Jesús a la debilidad y a los momentos de duda de Juan en su llamado? Pues simplemente Jesús le recordó lo que el profeta Isaías había profetizado de él. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Y esa fue la respuesta que le llevaron los dos discípulos a Juan. Y seguramente el que Jesús le recordara la profecía que había acerca de lo que el Hijo de Dios iba a venir a hacer a este mundo, pues trajo tranquilidad y confirmación a Juan que estaba en lo correcto, que había respondido bien al llamado de Dios y que aunque estaba en una situación difícil, él ya había obedecido a Dios. Como humano que era Juan, pues enfrentó un momento de crisis y de debilidad. Y esto es muy importante que lo entendamos porque estoy poniendo como ejemplo a un hombre excepcional llamado por Dios, pero que también tiene una humanidad que pesa sobre él, también se equivoca y tuvo dudas en su llamado. Y todo esto yo lo quiero mencionar porque tú que me estás escuchando, pues sé que tienes un llamado de parte de Dios, sé que Dios quiere algo bueno para tu vida, que va a utilizar tus dones y tus talentos. No trates de forzar el llamado de Dios porque muchas veces la iglesia está funcionando con personas que están en el lugar donde Dios no los ha llamado. Uno mismo se obstiene en permanecer en un lugar donde no es el adecuado y la iglesia sufre, el cuerpo de Cristo sufre. Así es que yo espero que Dios te confirme en el ministerio donde estás, el llamado que tienes y que sepas que si en algún momento de crisis, pues tú tienes dudas y todo, pues Dios verá la manera de confirmar que estás en el lugar donde Él quiere que estés, donde Él te ha llamado. Así es que yo espero que pues esta plática de mucha información que he dado en pocos minutos, pues sea utilizada por Dios y por el Espíritu Santo para que tú sigas creciendo en tu servicio en la iglesia, en el llamado ministerial que tienes y que pueda ser una bendición para tu vida y para la vida de otros el funcionar de manera correcta en el cuerpo de Cristo. Pues te quiero agradecer mucho tu atención. Te espero aquí todos los martes a las 4:30 hora de la Ciudad de México, a las 5:30 hora de Colombia, en este segmento Caminando con Jesús. Gracias por acompañarnos en esta tarde y te deseo que tengas una buena semana. Hasta luego.